Continuando con la capa física, vamos a conversar ahora sobre los medios de transmisión. Nosotros hablamos que nosotros para transmitir la información tenemos que convertirla en señales electromagnéticas. Estas señales electromagnéticas las vamos a enviar a través de algún medio con el que conformamos la red. Los medios guiados son aquellos medios conformados por cables o conductores por los cuales nosotros mandamos estas señales y viajan a través de ellos. Y no se pueden, y las señales electromagnéticas no se irradian fuera de estos medios. Tenemos también los medios no guiados. Un medio no guiado es simplemente, puede ser por ejemplo el aire, en el cual nosotros simplemente radiamos la información electromagnética y esta, afectada por el medio, por factores de atenuación u otros factores que tienen que ver con el entorno, llega a su destino. Nosotros en el transcurso de esta presentación no vamos a profundizar sobre ecuaciones o sobre las características de determinados medios, simplemente le vamos a dar una visión introductoria para que ustedes tengan conocimiento general de los medios y de los fenómenos que eventualmente podemos encontrarnos. Está claro que hay otras materias en las cuales donde ustedes podrán profundizar sobre lo que tiene que ver con la parte de propagación y radiación de elementos. El primer medio guiado por excelencia es el cable trenzado. El cable trenzado es el primer medio que podemos decir que existió en telecomunicaciones. Bueno, primero fueron los alambres, los conductores sin aislante, posteriormente vinieron los conductores con aislante, pero son el más utilizado. El objetivo es que yo entre dos, enviando una señal y la referencia, enviamos la transmisión que vayamos a hacer. Estos conductores van trenzados porque las señales electromagnéticas, ustedes saben que en lo ideal no existe desbalance entre ambos conductores. Perdón. Normalmente, por ejemplo, las señales de voz se transmitían en forma balanceada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no es que yo mando un conductor y la referencia a tierra, sino que la señal se divide en dos. Entonces, y se manda por el cable. ¿Qué ocurre? Al mandar con respecto a una referencia que es la tierra, o el punto de referencia es un nivel cero que no se transmite y que está conectado en ambos equipos terminales. ¿Qué ocurre? Cuando yo mando balanceado las señales, si hay una inducción de una sobre otra, este balanceo implica que ambas señales van desfasadas 180 grados. Entonces, el objetivo es que si por mala suerte se induce en un lado, esa inducción, el total se cancela. El trenzado es simplemente para cancelar esas inducciones, de manera que todo lo que yo transmito por uno y todo lo que yo recibo por otro, aunque haya inducción de un conductor sobre el otro, la suma total siempre va a dar el valor, bueno, puede atenuar un poco el valor que va por ese conductor, pero en general no se produce afectación de un conductor sobre el otro y por lo tanto yo puedo reconstruir con un buen nivel la señal en el destino. Esa es la razón por la que van los conductores trenzados. Los primeros conductores eran para señales de voz, posteriormente cuando se inicia la parte de datos, también se usan los conductores trenzados. En el caso de los datos, nosotros podemos tener dos tipos de cable, también para el telefónico funciona lo mismo. Tenemos el cable tensado, fíjense en el caso de la derecha, tenemos los conductores cubiertos con una envoltura metálica adicional al forro plástico. El objetivo de esa envoltura metálica tiene que ver con un fenómeno físico, que es la jaula de Faraday. Ustedes saben que por física, que Faraday descubrió que las cargas viajan por la superficie. Entonces, si yo hago una caja metálica y entro dentro de la caja y hago conducir electricidad,
la electricidad conduce por encima de la caja y la persona que está dentro de la caja no es electrocutado. ¿Por qué? Porque la carga no llega hasta la persona que está dentro. Entonces, el objetivo de esta malla externa es que nosotros tengamos un cable que por razones A, B o C pudiera ser interferido por señales externas, y esa interferencia, si yo la quiero anular, ¿qué es lo que hago? Pues en ambos extremos del cable lo conecto a un potencial cero. Entonces es como poner una tierra alrededor del cable, con lo cual el cable queda mucho más protegido a interferencias externas. Este cable es el shielded, el término shielded en inglés es aterrado. Entonces es par de cable aterrado, STP. En general se habla por cable STP. Sin embargo, este cable es mucho más costoso que el cable que no tiene forro, que no tiene el forro metálico. Tenemos el cable UTP, que es el cable sin aterramiento. Normalmente en las instalaciones no se utiliza cable STP, sino todo se hace con UTP, que es más económico y funciona bien. Sin embargo, cuando surge durante la instalación un problema debido a interferencia emisora de radio o cualquier otra señal que se interfiera, porque el cable, cuando uno hace el cableado, el cable en realidad funciona como una antena y uno lo que quiere es protegerlo. Entonces uno puede cambiar aquellos puntos telefónicos o aquellos trayectos, no los trayectos, generalmente el punto completo se cambia por un cable con tipo STP, el cual es aterrado adecuadamente para eliminarlo. También es importante cuando uno tenga problemas de inducciones, aterrar tanto el terminal como el equipo conmutador del que ya hablaremos cuando hablemos de los elementos de la capa 3. El cable, como todas las cosas, ha evolucionado en el tiempo. Los cables para telefonía, pues bueno, eran cualquier tipo de cable. Prácticamente ustedes si viven en casa y la casa es vieja, ustedes van a encontrar que el electricista puso cualquier cosa para lo que sería el servicio de voz. Y sí, es cierto, hasta que surge la electrónica en los 70, 80, pues prácticamente cualquier persona podía dedicarse a la telefonía. Porque el grueso de lo que había era todo electromecánico. Entonces, la parte técnica era muy mecánica y era muy fácil para algunas personas entrar en ese cambio. Con los comienzos de la electrónica, los equipos se han ido sofisticando y los cables también. Y ya no es posible que cualquier persona se dedique en el campo de voz a lanzar el cableado, a pesar de que en Venezuela a veces se tiene esa mala costumbre. Cuando se inician los servicios de datos comienzan distinto a telefonía, y entonces ellos colocan reglas. Y justamente el desarrollo de los datos implicó aumento en la velocidad de transmisión. Aquí nosotros en esta lámina que estamos viendo ahora, podemos observar la evolución tecnológica de los cables. Tenemos los cables se categorizan en función, o sea, en función de la velocidad que pueden pasar. Por ejemplo, un cable tipo 1 es un cable que tiene una velocidad de transmisión menor a 100 kilobits por segundo. Entonces tenemos categoría 2, categoría 3, 4, 5 y 6. Los categorías 7 ya no son cables tipo telefónico UTP. ¿Okay? Ahí son fibra, porque ya son muchos megabits por segundo para el cable. Fíjense que en la columna de más a la derecha pues vemos la función que tiene. Es muy importante señalar de que cuando nosotros estamos haciendo instalaciones de cableado, tenemos que comprar tanto los terminales como los cables de la velocidad de transmisión que queremos que sea nuestra red. Nosotros no podemos tener una red categoría 5 y tener conectores categoría 3. Porque entonces lo que va a mandar en la velocidad de la red es la categoría del cable. El ejemplo típico de esto es el servicio AVA de CanTV. El servicio AVA de CanTV llega a través del cable telefónico, generalmente hasta los edificios. Y de los edificios, ellos salen del dispositivo especial, como los trae, y suben por la red interna del edificio.
Si el cableado del edificio no está hecho en la categoría que debe ser, la atenuación que hay desde el repartidor de CanTV hasta el apartamento es tal que no hay forma de que la atenuación es tan grande que no hay forma de alcanzar las velocidades que promete el ADSL. Inclusive ADSL está relacionado con la distancia del módem al punto de distribución. Entonces, si esa distancia no se define en metros, en rigor son metros, pero esos metros suponen una cantidad de cable. Si ese cable no es la categoría adecuada, pues bueno, obviamente es como si estuviéramos más lejos y por lo tanto la velocidad que la que nosotros podemos tener es menor. Entonces por eso, si alguno de ustedes tiene AVA y ve que no puede alcanzar la velocidad, de repente 2 megabits que le ofrece, es porque el cableado que tiene no lo soporta. Inclusive, si usted llega a su casa y resulta que el primer toma corriente al que usted enchufa la línea que viene CanTV es categoría 3, pues no va a pretender que si de ahí sale su red categoría 5, no va a pretender que la red sea categoría 5. Ya que tenga un conector categoría 3, implica que lo que viene después es categoría 3, aunque usted haya gastado para categoría 5. Entonces, esos detalles son realmente importantes. Aquí tenemos un conector RJ11 hembra y RJ11 macho. Eh, este conector en particular es el que se utiliza para redes telefónicas. ¿Okay? Tiene 4 contactos, el RJ11 hembra, porque generalmente en los 2 del centro va la línea telefónica y los otros 2 se guardan para futuras expansiones de servicios que pudiera haber. En general, los equipos telefónicos privados que tienen algún teléfono con pantalla envían por esos 2 extremos la información de datos que hace falta para manejar las pantallas especiales que tienen esos teléfonos. Aquí tenemos un conector RJ45 hembra y un RJ45 macho. Estos son los conectores que utilizamos para redes de datos. ¿Ok? Filosóficamente es lo mismo, tiene 8 contactos. Esos contactos sí tienen, dependiendo de la señal que vayamos a utilizar, del tipo de conexión que vayamos a hacer, la disposición de los contactos sí importa. ¿Okay? Eso lo veremos un poco más adelante. Por el momento no vamos a entrar en detalle sobre cómo se hace el cable. Aquí tenemos un gráfico que nos da atenuación, que se mide, que es pérdida de potencia en decibeles por milla, en función de frecuencia, en kilohertz. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que simplemente cada curva representa un calibre, un grueso del cable. Entonces, fíjense que lo que tenemos es que la atenuación para los calibres más pequeños implican cables más anchos, mientras que sí, más anchos, y o sea, el 18 es más ancho que el 26. Entonces, obsérvense que la atenuación por milla crece. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el eje X, frecuencia de 100 kHz, vemos que la atenuación está alrededor de un poquito más de 3 dB, podría ser 4, mientras que para el calibre 26 a 100 kHz tenemos pues, alrededor de casi 18 dB por milla. Es decir, fíjense que hay 15 dB más entre el calibre 18 y el calibre 26. ¿Para qué es importante esto? Esto es importante porque si nosotros vamos a hacer un cableado, tenemos que tener una idea de qué diámetro de cable vamos a poner. En general, para las redes de datos, una red de Ethernet, que son las normales, las que siempre vamos a trabajar, un terminal no puede estar más lejos de 100 metros. Y eso con un calibre 26. ¿Podríamos nosotros poner un calibre 18 y ponerlo más cerca? Y ponerlo un poco más lejos. Bueno, en principio sí, pero estaríamos rompiendo la normativa. Hoy en día, generalmente, los clientes de redes
les gusta que su red se monte con normas y que sea certificada. La razón de eso es para descartar errores en los equipos o problemas con los equipos debido a que la red no cumple normas, cosa que podría ocurrir. Entonces es muy poco probable que una persona coloque un punto más allá de 100 metros para una red Ether. Aquí tenemos una variante del cable como conductor, que sería el cable coaxial. Este cable es un cable muy particular, tiene un conductor central, que es un alambre, luego tiene dos capas de aislante, tiene un conductor exterior con malla y un forro plástico que lo protege. En general, este tipo de cable tiene un mejor desempeño frente a la transmisión de señales electromagnéticas, pero es más costoso que un cable UTP o STP. Es mucho más costoso. Así que en general estos cables se utilizan para redes Ethernet y para televisión. Fíjense que se habla del tipo RG59, RG58 y RG11 en función de la impedancia que presenta el cable a la interfaz a la que me estoy conectando. Los 75 ohmios es la impedancia característica de un televisor, así como 600 ohmios es la impedancia característica de un teléfono. Para una red tipo DirecTV, la impedancia característica entre la antena y su cable, que usan RG58, son 50 ohmios. ¿Qué pasa? Si ustedes en estas redes no acoplan el cable a la impedancia del equipo, ese acople empeora la señal y produce atenuación. Entonces, por eso es que estos cables uno debe, cuando va a instalar una red que use un cable coaxial, debe asegurarse cuál es la impedancia del equipo al que me voy a conectar para comprar el cable coaxial adecuado. Porque justamente debido a estas impedancias características de los coaxiales, entonces si no ponemos el coaxial que es, vamos a tener problemas de desacople que se traducen en mala calidad de la señal que se recibe y de la que se transmite. O dicho de otra forma, en atenuaciones que no estábamos considerando. Nuevamente vemos una gráfica de atenuación, esta vez es dB por kilómetro en frecuencia. Fíjense que aquí los rangos en el eje X son menores, las distancias son menores. Las atenuaciones son iguales, pero los rangos de comparación son menores. Fundamentalmente eso tiene que ver porque uno no usa este cable, es muy costoso para lanzarlo en trayectos largos. Entonces, generalmente son distancias cortas. Y vemos que ocurre lo mismo en la medida que se produce el mismo fenómeno, en la medida que el conductor es más delgado, pues bueno, que el diámetro es menor, la atenuación es menor a una misma frecuencia. Antes de continuar con el siguiente método medio guiado, vamos a hacer un refresco de física. Tenemos tres figuritas, tres subfiguras de esta lámina que representan refracción de un medio más denso a un medio menos denso. ¿Okay? Esto tiene que ver con la parte óptica. Vemos que hay un ángulo crítico, en el de más a la izquierda, donde los rayos incidentes, al atravesar de más denso a menos denso, simplemente se refractan con un determinado ángulo. Vemos que en el del centro que existe un ángulo tal que cuando incide, ninguna luz se refracta, sino se queda en la barrera. Y después vemos que si el ángulo se aumenta, pues bueno, todo lo que incide sobre la superficie es reflejado. Con lo cual no hay transmisión del medio más denso al medio menos denso. Dicho eso, vamos a conversar sobre el otro medio guiado que es la fibra óptica. La fibra óptica es un conductor, no es metálico como en los casos anteriores. Este está hecho de fibra de vidrio o núcleo de vidrio o plástico. Tiene un ligero recubrimiento exterior
es un poco opaco afuera, el conductor. Después tiene un forro cuyo objetivo es darle alguna rigidez para poder trabajar con él. Y después tiene un forro exterior que aísla lo que sería el conductor óptico del ambiente. Obviamente este tipo de medio es muy delgado y normalmente nosotros lo vemos en cables donde hay más de uno. O sea, nunca lo van a ver como los cables, los conductores metálicos que pueden ver un cable que tiene un solo conductor. En fibra nosotros no vamos a ver nunca un solo conductor, generalmente lo vamos a ver en grupos de 8, en múltiplos de 2 a la n. ¿Por qué 2 a la n? Bueno, porque en general la fibra óptica se utiliza para que sea bidireccional. Yo necesito una fibra para transmitir y una fibra para recibir. Entonces, siempre necesito 2 conductores para poder tener una comunicación bidireccional. Aquí tenemos una visión de cómo transmitimos. Tengo un transmisor a la izquierda que emite luz. La luz, bueno, hay alguna luz que podría ir por recta y otra que va rebotando por la envoltura del cable hasta llegar al receptor. Tenemos que la fibra se puede definir en fibra monomodo y fibra multimodo. Y la fibra multimodo se clasifica de acuerdo al índice escalonado, el índice de refracción, que puede ser escalonado o puede ser gradual. En general, las fibras monomodo son las que se utilizan para trayectos largos, porque son fibras de muy alta calidad y nosotros en esos trayectos no queremos que haya problemas. Ya vamos a ver cómo funcionan las fibras. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería fibra multimodo índice escalonado e índice gradual. Vemos que en estos 3 ejemplos que tenemos en esta lámina, tenemos una señal cuadrada que entra a la fibra y solamente en el caso de la fibra escalonada, pues hay un haz central y rebota por dentro. Llegando al destino vemos que llega atenuado. Lo mismo ocurre con el índice gradual, mientras que en el caso de monomodo, pues bueno, la deformación es muy poca. Eso quiere decir que entonces, ¿para qué vamos a usar multimodo? Bueno, lo que ocurre es que los multimodos, estas atenuaciones que están aquí, es para valores de distancia sumamente largas, para valores de distancias cortos. Es corto, 20 metros, eso es corto. En esos trayectos no no produce distorsiones apreciables y una señal se podría ver como si hubiera sido una fibra monomodo. ¿Cuál es la razón de que existan las multimodos? Bueno, simplemente en trayectos cortos, por ejemplo, en los cuartos de datos de las empresas, pues yo puedo poner conexiones con fibra y poner pedazos de fibra de 20 o 30 metros, que, que son pequeños, y con fibra multimodo, que es mucho más económica que la fibra monomodo, y tener resultados que no difieren de ponerla monomodo. Entonces, esa es la razón por la cual existen las multimodos. En trayectos largos sí se usa monomodo porque la deformación que ocurre no tiene haces rebotando en la fibra, sino es todo direccional. Aquí tenemos una descripción de varios tipos de fibra en función del núcleo, que está hecho en función de micrómetros. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿qué decir? Aquí tenemos algunos conectores para que ustedes vean. Estos conectores en realidad son 2, porque uno para transmisión y uno para recepción. Entonces, no sé si cuando ustedes tengan la oportunidad de ver un cuarto de cableado, van a ver que cuando los cables están todos juntos, ustedes no pueden distinguir cuál es cuál. Entonces, en general, aparte que hay que señalizarlos muy bien para poderlos rastrear en caso de un problema, el hecho que sean 2 uno tiene que marcar cuál es el de transmisión de un canal y de otro. El conector que está en la parte central abajo, que tiene RX y TX, lo que pretende es resolver el problema de que ustedes en el punto de unión vean los que vienen de un lado y los que vienen de otro, vean las conexiones y sea más fácil de seguir
en todo lo que sería la maraña de cableado. Un ejemplo de maraña cableada, cuando ustedes entran en la página web de la materia, ustedes ven que hay una fotografía. Esa fotografía, si ustedes se fijan, en realidad es un cableado dentro de una caja metálica. No sé si han tenido esa oportunidad, pero bueno, se los menciono. En el caso de la fibra tenemos pérdidas en decibeles por kilómetro en función de la longitud de onda que vamos a utilizar. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros usamos fibra óptica, la transmisión es luz. Sin embargo, lo que significa las longitudes de onda son distintos colores. Entonces, hay colores que tienen, hay puntos en los que nosotros hay colores que tienen mejor resolución que otros. Por ejemplo, fíjense que aquí en 1.4 tenemos un pico, pero este pico no significa que eso es bueno para nuestra señal, sino simplemente significa este pico, como el eje X el eje Y es atenuación, entonces lo que nos está diciendo es que esa longitud de onda es una atenuación pico. Por lo tanto, esa luz o esa señal luminosa alrededor de ese punto no nos conviene su uso por eso. La ventaja también que tiene la fibra óptica es que yo puedo enviar distintos colores, todos por la misma fibra, y para efectos de la luz no se mezcla. No es que si yo veo un color, la mezcla, los colores y los datos se cambian, no. Sino que simplemente los haces que se mandan, aunque sean colores distintos, los colores distintos son frecuencias distintas, y yo en el destino coloco receptores distintos, y de esa forma, después lo puedo separar, y al separarlo, pues tengo dos canales que vienen en un solo sentido hacia de un lado para otro. Es decir, puedo tener dos haces por la misma fibra. El, la introducción a los medios guiados. Antes de hablar de los medios no guiados, hay que hablar del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias que van entre los 0 Hz y los 300 GHz. Eso significa que la tecnología para transmisión y recepción que nosotros tenemos hoy en día nos permite enviar señales de control en ese margen. Eso sería el rango de frecuencias inalámbricas disponibles para sistemas de comunicación. Como las comunicaciones son siempre un recurso estratégico, esa banda de frecuencia está regulada generalmente por los estados para llevar un control de qué se transmite y dónde, por dónde y qué es. O sea, qué, cuándo, dónde y cómo. Por encima de los 300 GB, hasta los 400 THz, tenemos lo que sería el espectro infrarrojo. Nosotros también tenemos algunas tecnologías que son para mandar espectro infrarrojo. Generalmente el infrarrojo, dadas las características, se utiliza para transmitir en distancias relativamente cortas. Y después tenemos lo que sería el espectro visible. Entonces, obviamente, recuerden que cuando hablamos del espectro radioeléctrico, en realidad es un modelo de cómo interpretar el envío no guiado de ondas electromagnéticas. En la siguiente lámina tenemos una explicación, tenemos simplemente una cantidad de bandas de frecuencia. Se habla de la propagación, la forma de propagación y qué servicios tenemos. Fíjense, casi todas las bandas fueron definidas en Estados Unidos o por angloparlantes. Entonces la F es de frequency. Entonces tenemos very low frequency, medium frequency, high frequency, very high, ultra high, la S no sé, y tampoco. Entonces, pero sin embargo, si ustedes ven los rangos, ven que partimos entre 3 y 30 kHz, de 30 a 300, etc. La propagación es distinta dependiendo de las bandas. Fíjense que hasta HF usamos desde superficial, troposférica y ionosférica. Generalmente hasta esos sistemas de comunicación tienen un alcance muy largo. Por ejemplo, el caso de la banda HF, que es la banda ciudadana,
se utiliza en caso de emergencia y generalmente utiliza las condiciones atmosféricas para la comunicación entre los distintos miembros de esa banda. Y utilizando una banda HF se puede tener comunicación con una persona en China a una hora adecuada y si las condiciones ambientales lo permiten, se puede. ¿Ok? Por encima de esta banda ya el alcance viene dado por lo que se conoce como la línea de vista. La línea de vista es como si ustedes ven el horizonte, entonces hasta donde el horizonte alcanza. El término horizonte, también cuando vean más adelante algunas materias, verán que el término horizonte no es hasta donde alcance la vista, sino que la Tierra se comporta dependiendo de la frecuencia y las condiciones ambientales que haya, pues bueno, la Tierra se puede convertir en una montaña que me aparece a determinadas horas y yo, aunque yo vea de su plano, yo tengo una montaña enfrente. Entonces, eso lo van a aprender ustedes en otras materias y eso afecta a todas las comunicaciones que tenemos aquí. Lo que sí quiero remarcar es que en el rango entre los 30 MHz y los 10 GHz, la lluvia no es un problema muy fuerte para las comunicaciones. Por encima de los 10 GHz ya la cosa es distinta. Por encima, las atenuaciones que producen la lluvia y otros fenómenos pueden afectar nuestras transmisiones y por lo tanto tenemos problemas, podemos perder la señal. Por ejemplo, el servicio de DirecTV, ustedes han notado que cuando llueve muy intenso se pierde la señal. Eso es porque nosotros tenemos unos platos, en las antenas de DirecTV son relativamente pequeñas porque la idea es que sea barata, y estas antenas, entonces la ganancia de la señal que viene del satélite cuando llueve, pues bueno, no puede ser compensada y por lo tanto la perdemos. Si nosotros cambiamos esa antena por una antena mucho más grande, habría que hacer los cálculos, probablemente podemos compensar esa pérdida y que no se pierda la señal durante la lluvia. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto me cuesta una antena que evite que se pierda o se pierda menos la señal? Entonces, eventualmente, el costo de poner esa antena es mucho mayor al, al, al a lo que realmente, al tiempo que yo realmente voy a apreciar esta mejora. Entonces, es preferible perderla durante un par de minutos al año y ya. Por supuesto, este criterio de perderlo no es un criterio muy agradable para otros servicios, pero bueno, debemos evaluarlo. En el último nivel, tenemos que sería de 30 a 300 GB, yo diría que tenemos lo que serían las últimas tecnologías. Por ejemplo, las tecnologías HAPS, que ustedes ven allí, eso es High Altitude Platform. ¿Qué es eso? Bueno, eso tiene dos modalidades. Eso es que a una altura que es menor a la de los satélites, pero mayor al nivel de vuelo de los jets comerciales, se pueden colocar dos cosas. O un avión dando vueltas, o un globo aerostático con los equipos de comunicaciones. O sea, es equivalente a tener una montaña de una altura de, no sé, 10, 11 kilómetros. Y entonces, simplemente desde tierra se apunta hacia esta señal, hacia este punto, que es un repetidor, y el repetidor, bueno, simplemente como toda señal, pues bueno, retransmite, recibe y retransmite. Está en la banda de 30 a 300 GHz, por lo tanto a eso le afecta desde la distancia hasta la lluvia, hasta las nubes, hasta los pájaros que pasan volando, cualquier cosa. Con lo cual significa que la potencia de transmisión debe ser fuerte. Eso por un lado. Y por otro, tiene un inconveniente, y es que yo voy a disparar, yo voy a apuntar a un punto en el aire que está a 10 kilómetros. ¿Cómo lo mantengo en ese punto? Bueno, por ejemplo, si es un avión, el avión tiene que estar dando vueltas en ese punto, y entonces cuando se le acaba la gasolina al avión, tiene que llegar otro avión que empieza a dar vueltas antes que se le acabe la gasolina para que baje. Este tipo de plataforma ha generado investigación de aviones que sean autosustentables, que sean aviones eléctricos con energía solar, porque por supuesto a esa altura le llegan los rayos del sol y simplemente si yo tengo paneles solares, pues puedo alimentar todo lo que tengo en el avión. Entonces fíjense que los sistemas de comunicaciones también dan para fomentar tecnología en otras áreas. Aquí tenemos algunos ejemplos de propagación.
tenemos la propagación, la ionosfera, arriba a la izquierda, ionosfera, propagación superficial, tenemos una torre y la transmisión es en ambos sentidos de la Tierra. Tenemos aquí la propagación troposférica, es decir, para la comunicación, uno de los elementos transmite hacia la atmósfera, que hacia la ionosfera, choca con la ionosfera, rebota y el otro receptor la captura. Entonces, fíjense que en ese dibujo vemos dos continentes y yo voy de un continente a otro a través de ese rebote. ¿Okay? Después tenemos lo que sería línea de vista. Bueno, línea de vista, las antenas son direccionales y se ven una a otra. ¿Okay? Y tenemos en la parte central abajo otra propagación ionosférica a través de rebote. ¿Okay? Básicamente. Los medios no guiados, obviamente, implican que yo tengo que emitir mis señales al aire, al medio. Entonces, yo utilizo lo que se conoce con el nombre de antenas. Las antenas tenemos varios tipos. Tenemos la antena omnidireccional, como por ejemplo la que se ve en la figura, que transmite en todas direcciones. No transmite más potencia en una en otra, simplemente transmite. Lo que vemos es equivalente a lo que se ve en la figura, que es decir, yo tengo capas concéntricas que todos tienen la misma potencia. ¿Okay? Entonces, bueno, en la medida que yo me alejo, pues bueno, tengo menos potencia por las atenuaciones que se generen por la transmisión en el espacio libre. ¿Okay? Pero yo transmito en todas direcciones la misma cantidad de potencia. También tenemos antenas que sean de otro tipo. Tenemos las antenas parabólicas, como aquí a la izquierda, en la lámina a la izquierda. La parabólica lo que ocurre es que recibe, es direccional, recibe todos los haces y los concentra en un punto y de este punto, que es el foco de la parábola, pues bueno, es donde está el receptor. Generalmente los equipos satelitales utilizan antenas parabólicas. O tenemos las antenas tipo corneta, como la que aparece a la derecha, ¿ok? Donde yo tengo una señal de entrada que entra por algo que se conoce como guía de onda. Ustedes cuando vean microondas van a hablar de las guías de onda. La guía de onda es un medio guiado por el que se trabaja microondas. Microondas es una banda de frecuencia muy alta y entonces la longitud de la guía de onda y sus especificaciones son tales para que la atenuación que se producen a la frecuencia de trabajo sean lo menos posible. ¿Okay? Y entonces, bueno, llega al tope de la antena y se emite. Y hasta aquí llega nuestra introducción a los medios de transmisión. Gracias.